Yo voy a abordar un tema que Luisa mencionó ahorita tangencialmente y dedicarle un poquito más de tiempo a este tema de las cuencas donde actualmente se abastece la ciudad de Jalapa, intentando trazar una pequeña historia de lo que ha venido sucediendo y también establecer dos escenarios que estamos encontrando ahorita en relación a las subcuencas de las que se abastece la zona metropolitana de Jalapa. Bien, a lo mejor ya todos sabemos que en Jalapa en realidad se abastece principalmente de dos subcuencas: la del río Huitzilapan, en donde está la presa de los colibríes en Puebla, y la del río Pixquiac, que nace aquí en el cofre de Perote. Respectivamente el 58 y el 38% del agua aportada. Hay una tercera fuente bastante menor que es aquí en el Castillo, que bueno, toda el agua es buena, casi el 4% viene también de esas zonas. Para ubicarnos, aunque Luisa ya también nos adelantó un poquito, lo que es interesante aquí ver es que toda el área que está demarcada en moradito es la cuenca alta del río Antigua. Es decir, que las dos subcuencas, la de Pixquiac y el de Huitzilapan, en realidad son parte de una cuenca más grande, ¿no? Y bueno, evidentemente la cuenca del Antigua es mucho más amplia, llega a la Antigua, llega al mar, pero este es el área que se conoce como la parte alta de la cuenca del Antigua. Aquí también mostrar que este verdecito más tenue muestra la zona que está en el estado de Puebla, el resto está en Veracruz. Un poquito de historia. En sus inicios, las congregaciones de Jalapa, que todos sabemos eran 4, los cuentos, mitos de fundación, pues se autoabastecían de los pequeños manantiales que dieron origen a los barrios originarios de Jalapa. Aquí lo que es interesante también remarcar es que esos manantiales existen, están ahí en Jalitic, están ahí en el Parque Juárez, siguen brotando y proveyendo de agua, ¿no? Entonces no es una cosa que ya se perdió, ahí está, ¿no? Simplemente que no son muy visibles. Ya en el siglo XIX, ya siendo Jalapa villa, fue el primer momento en que se empezó a traer agua de fuera de lo que es el territorio de Jalapa. Eso fue por las industrias textiles allí en San Bruno y en los lagos. Se empezaron a hacer los primeros desvíos a estos ríos, el Santiago, el Carnero, el Sordo y del mismo Pixquiac, para mover la industria textilera. Curiosamente también ahí hay autores que nos manejan que empezó a haber un primer conflicto, porque estaban por un lado el interés de las industrias, ¿sí?, por tener el agua para mover sus maquinarias, y estaban las haciendas cañeras de la zona. Entonces ya empezaba ahí a haber un estira y afloja por acceder al agua, más allá además del agua de consumo humano. Fue hasta 1950 que para el abasto de agua potable se empezó a traer agua del Pixquiac. Primero en la zona más alta, ya por el cofre de Perote, en el ejido de los pescados, y luego poco a poco se fueron haciendo otras presas derivadoras en el municipio de Tlanehuayocan. Todas estas presas ahorita están en función, ¿no? Y bueno, aclaro que no son presas en el sentido de retener agua, sino simplemente derivan una parte de los ríos hacia la ciudad. A principios de la década de los 90, después de lo que más o menos ya es dominio público, en los 80, la gran explosión demográfica en Jalapa, ¿no? Para dar respuesta, pues se hizo la presa de los colibríes en el Huitzilapan, ¿sí?, que empezó su construcción a finales de los 80, pero a principios de los 90 es cuando empezó a funcionar. Y además un acueducto de más o menos 80 kilómetros de distancia. Menos, en línea recta. ¿Sí? En línea recta es muchísimo menos. Como lo trazó su autor. Exactamente. Y a lo mejor lo conocemos acá, ¿no? No.
falleció en 1983, hace 30 años, el ingeniero Luis Rendón, pero lo vemos después también. Está muy bien, está okay. disculpa. Bien. Y finalmente, bueno, pues la interrogante, ¿y ahora qué? ¿No? ¿De dónde vendrá el agua en los próximos años? Vamos a presentar un poquito las dos subcuencas. La de Huitzilapan tiene esta área de 13.651 kilómetros dentro de lo que es el área de captación. Esto es, lo que está aquí, digamos, en café en el fondo, es la parte, es la cuenca de Huitzilapan. Pero la presa de los Colibríes es esa estrellita que está ahí. Entonces, lo que tiene de interés para la ciudad de Jalapa como área que capta agua para esta presa es lo que está acá en verde, ¿sí? Entre sus problemáticas que destacan es que resulta que hay varios núcleos de población asentados antes de la presa de los Colibríes y tienen descargas de aguas servidas sobre el río antes de la presa. Otras características, bueno, pues la mayor parte del área de captación está en el municipio de Chichotla, y esa área en realidad pertenece fundamentalmente a dos ejidos, el propio ejido de Chichotla y el de Acocomotla. El 81% de ese territorio pertenece a estos ejidos. Eso es importante porque cuando empezamos a ver con quién hay que hablar, con quién tenemos que entendernos para que estas cuencas se cuiden, no es un ente abstracto como el municipio de Chichotla, ¿sí? O los poblanos, sino es los dos ejidos que tienen el presidente, el comisario ejidal, sus instancias de representación y una población muy definida, ¿no? La presa de los Colibríes está en el siguiente municipio río abajo, en Quimistlán, ¿sí? Y finalmente hay esta cosa que ya todos conocemos de una relación tensa, conflictiva, sube y baja entre Jalapa y Quimistlán. Fundamentalmente han sido las tensiones, ¿no? Y llamo la atención porque resulta que no es con los dueños del territorio donde se genera y se capta el agua con que se da finalmente el encontronazo, es con la población o con actores políticos del municipio donde está la presa, pero en la presa no se capta el agua y nomás se junta, pues, ¿no? Y la cuenca solamente conserva hoy en día el 30% de su cobertura forestal, aunque en un estudio reciente también se ha encontrado que por este asunto del abandono del campo hay muchísimos territorios agropecuarios abandonados y hay una regeneración del bosque natural, efecto colateral de las políticas agropecuarias, digamos, ¿no? Ahora, para el Pichquiac, viéndolo más de cerquita, pues esta mancha azul ubicada entre Jalapa, Coatepec y el cofre de Perote acá. La cuenca tiene 10.700 hectáreas, o sea, desde acá, desde el cofre hasta acá de Adelantito de la Orduña, pero el área de interés para la captación de agua de Jalapa tiene estas 7.500 hectáreas, es decir, toda el área que está arriba de las presas derivadoras, ¿sí? Quizá a la Orduña le interese muchísimo lo que pasa después de ese territorio, pero no es el punto para Jalapa, ¿no? Y el principal problema que destaca en esta subcuenca es que el crecimiento de esta conurbación Jalapa, Coatepec, Banderilla, Tlanehuayocan está presionando muchísimo los recursos naturales de esta zona. De ahí un poco lo que nos decía Luis Ampare de la urgencia de un ordenamiento ecológico, ¿sí? De la conurbación. Otras características, bueno, el área de captación está entre estos tres municipios, Perote, Acajete, Tlanehuayocan. Casi la mitad está en terrenos ejidales, la otra parte son propietarios particulares. Eso configura un problema bastante diferente que en Chichotla, porque en Chichotla, si quisieras tener una interlocución con los dueños del terreno, son dos ejidos. Aquí son 5 ejidos y un montón, digo, de propietarios particulares con los que hay que tomar algún acuerdo. En esta subcuenca hay un esquema incipiente de gestión compartida de cuenca, a diferencia de Chichotla y Huitzilapan. Esta cuenca tiene 70% de cobertura forestal y es la misma razón. Hay mucha área agropecuaria abandonada que ya ha dado lugar a bosques que ya están más o menos de buen tamaño hoy en día, ¿no? En estos polígonos rojos están los ejidos, Ejido Pescado, San Pedro Buenavista, Fernández Tlanehuayocan,
San Antonio Hidalgo, Cuauhtémoc, La Orduña, perdón, no, este es La Orduña, ¿sí? Y bueno, este tiene mapa de vegetación que no vamos a entrar en detalle. Las gotitas, ahí son las presas derivadoras. Bien, para platicar un poquito de ese esquema que comentábamos, incipiente de gestión compartida. Ya van más o menos 6 años en que hay una iniciativa donde lo que se ha propuesto es justamente lanzar un modelo, construir un modelo de cómo cuidar esta cuenca. Y esto tiene 3 componentes fundamentalmente. Un lugar, un espacio de participación ciudadana que se llama el Comité de Cuenca Río Pixquiac, donde se juntan los ejidatarios, los burreros, los trucheros, actores muy disímbolos, ¿no? Academia, instancias de gobierno, desde la CAE, la CONAGUA, el municipio de Jalapa, INECOL, UB, asociaciones civiles. Ajá. ¿Por qué los burros antes de los académicos? Bueno, ya por inercia, vamos a decir, ¿no? Está este lugar. Este espacio, su función a la que busca es que sea el lugar donde todos estos actores se sienten a negociar sus conflictos. ¿Qué es lo que cada actor necesita? Uno necesita talar el bosque para sus actividades, otros necesitamos agua. Bueno, vamos hablando qué se puede hacer, ¿no? Este espacio genera un plan de manejo integral, es decir, las acciones que se acuerdan que se deberían de hacer para que esta cuenca funcione, se le cuide, se le restaure, ¿sí? Pero también viendo los intereses de la gente que vive ahí. O sea, no le podemos pedir a los campesinos, ya no tumbes bosque, porque la respuesta de ellos típica es, bueno, ¿y de qué como? ¿Sí? Muchos siempre nos han dicho, bueno, nadie me ha venido a presentar otra alternativa, ¿sí? Entonces, se negocia lo que se puede hacer, qué áreas se pueden conservar, cuáles se restauran, qué actividades productivas nos parece que son las que son compatibles con cuidar la cuenca, ¿no? Es este plan de manejo integral. Y finalmente un instrumento de financiamiento, que es un programa de compensación por servicios ambientales. Es decir, una vez que ya te pusiste de acuerdo en qué se quiere hacer entre todos estos actores, pues necesitamos dinero para hacerlo, ¿no? Y ahí es donde la res tuerce el rabo normalmente, pero ha habido algunos avances, ¿no? También ha habido un fuerte componente de investigación social y ambiental para conocer la cuenca desde la perspectiva natural, sus balances hídricos, su vegetación, pero también las dinámicas sociales y económicas. Bien, entonces pues ya lo expliqué, esos 3 componentes de la plataforma de gestión compartida de la cuenca, ¿no? Lo que, sin entrar en detalles, sí quisiera señalar es que en estos 6 años ha habido pequeños avances donde se tienen ya más de 1000 hectáreas en conservación, ya más o menos unas 250 hectáreas en restauración, ¿sí? Hay ensayos para desarrollar estas alternativas productivas, como han sido el ecoturismo, las artesanías en madera, cultivo de flores, mucho en el ensayo y error, ¿no? También con muchos problemas de mercado, pues, de que estas alternativas realmente sean viables, ¿no? Económicamente, pues, ¿no? Y un trabajo con la organización social, y aquí me voy a detener dentro de la cuenca, ¿sí? En las comunidades, en los ejidos, pero también con los actores rurales, urbanos, ¿no? Ha habido aquí un trabajo, se acaba de retirar, por ejemplo, el representante de la regiduría 13, que lleva la cartera de agua de Jalapa, con quien se ha tenido un diálogo muy fuerte, ¿no? Entonces, decía yo de 2 escenarios, más o menos, 2 modelos que tiene ahorita Jalapa enfrente. Un escenario de tensiones y conflictos intermitentes con los actores de Huitzilapa, ¿sí? Y otro escenario en el Pixquiac donde no ha habido estos conflictos o han sido mucho menores, y hay este esquema incipiente de un esquema de relación, de gestión compartida, ¿no? Aquí nada más simplemente presentamos algunas de las noticias que ya, dependiendo de la época del año, ya son, estamos acostumbrados. En el estiaje es cuando empiezan a aparecer estas notas en los medios jalapeños, ¿no? El amago de cerrar presas, ¿sí? Sobre todo del lado de Puebla, ¿no?
Y bueno, y empieza la preocupación, ¿va a haber agua, no va a haber agua? ¿No? Y se asoma este problema, bueno, ¿qué pasa con la gobernanza? ¿Qué pasa con la gobernabilidad ahí? Desde Puebla se reclama mucho, que se supone que cuando se hizo la presa, se hicieron una serie de compromisos de inversión en aquella zona, y ellos reclaman, estos no se han cumplido, ¿no? Y por eso amagan o a veces han cerrado la presa. Lo que es muy importante resaltar es que cuando se ha conseguido mediante estos mecanismos inversiones en el Huitzilapan, ha sido fundamentalmente, o más bien únicamente, inversión en obra pública, es decir, pavimentación de calles, introducción de redes de agua potable, ¿sí? Pero ni un peso de lo que se ha logrado gestionar ha ido a parar a la cuenca, es decir, a reforestar o a conservar la cuenca. Bien, y también comentar que, bueno, evidentemente uno mira alrededor de Jalapa, no nada más al Huitzilapan y el Pixquiac, y tenemos el conflicto por el agua aquí en Jilotepec, porque el libramiento que se iba a pasar por el Pixquiac se fue para Jilotepec, y obviamente impactó tremendamente a las comunidades y a los ecosistemas de ese lado. Bien, ¿cómo podríamos entonces caracterizar nosotros este modelo actual de la gestión del agua? Lo vemos primero en un modelo de la relación campo-ciudad, donde la ciudad se da por hecho, pues natural, debe crecer sobre el entorno rural adyacente, ¿sí? Nadie se cuestiona si eso debe suceder o no, se da, ¿sí? Y hay un privilegio sobre el crecimiento urbano. Se usan los territorios, se extraen los recursos naturales, de lo que sea, agua, madera, alimentos, en precios subvencionados, subsidiados desde el campo hasta la ciudad. Eso ya en teoría económica lo sabemos, es el modelo de crecimiento que produjo la industrialización, pues, ¿no? El problema es que este modelo agota los recursos naturales y compromete servicios ambientales como el del agua, que nos ocupa hoy, ¿no? Y otra vez, cada vez que tenemos déficit, nos vamos a un lugar más lejos a extraer más recursos. También hay que reconocer que frente a este problema, en esfuerzos como el del Comité de Cuenca Río Pixquiac, el diálogo con las autoridades de Jalapa, o el gobierno de Veracruz, o el gobierno federal con la Conagua o Conapor, no es monolítico, o sea, hay diferentes respuestas, ¿sí? Y entonces ha habido actores dentro de los tres niveles de gobierno que han querido y hacen hasta donde su margen de maniobra les permite, ¿sí? Por cambiar o introducir transformaciones en esta situación. Es el caso del Ayuntamiento de Jalapa, que desde 2006 da una pequeña aportación en recursos para este programa de compensación por servicios ambientales. Ha ido subiendo, incrementando la aportación. Empezamos por los 200,000 pesos en 2006, ahorita ya estamos cerca de 1,000,000 de pesos. Obviamente son inversiones muy mínimas respecto a lo que realmente se necesita para restaurar o cuidar una cuenca como el Pixquiac, ¿sí? Pero hay que reconocer, ha habido ese voluntad, ¿no? ¿Ese dinero es por el año o por cada cuánto se da ese dinero? Por el año, pero el problema es que cada año hay que negociarlo otra vez. Ha habido una inercia hasta ahorita imposible de romper, donde el Ayuntamiento de Jalapa introduzca una política pública y decir, tengo que tener una relación sana con mis cuencas abastecedoras y voy a tener un programa permanente de compensación por servicios ambientales. Eso no sucede. Cada año hay que negociarlo otra vez, cada año hay que sacar el petate y espantar y todo este asunto, y entonces ahí van 100,000 pesos, ahí van, es una regateo constante, ¿no? Está esa predominancia que no podemos dejarla, ¿no? Y a entender que la gestión del agua es una cuestión de poner presas e infraestructura, ¿no? El componente social de la gente con sus propuestas, sus preferencias, o el componente ambiental de simplemente, bueno, ¿de qué te sirve tener una nueva presa si no cuidas la cuenca que se va a erosionar y te va a salvar la presa en 10, 15 años? Eso todavía no entra en la ecuación de la mayoría. Sí hay actores, sociedad civil, academia, dentro del gobierno también, que lo ven, pero hay inercias muy fuertes institucionales
difíciles realmente de transformar, ¿no? Y esta tendencia a administrar los conflictos al bote pronto, es decir, cada vez que hay un problema con Quimistlán, bueno, ¿qué quieren, no? Ahora, ¿qué quieren? Y salimos del problema este mayo, ya no nos cerraron la presa, agua otro año, ¿no? Pero no hay una propuesta de fondo, ¿sí?, de cómo establecer una relación nueva con estas poblaciones, ¿no? Luisa ya apuntaba algunos puntos, unos temas. La planeación municipal es nada más a su municipio. Entonces, el primer problema que hay que vencer con los funcionarios, por ejemplo, del Ayuntamiento de Jalapa o de las SEMAS de Jalapa, para que inviertan en el Pixquiac o el Huitzilapa, lo primero que te dicen, eso no está en mi municipio, eso es otro mundo. Entonces, bueno, pues pídele dinero a otra persona para lo que haya que hacer allá. El horizonte de planeación es a 3 años, ¿sí? Entonces, en el mejor de los casos, tú logras un acuerdo con un cabildo y te dicen, voy a apoyar 3 años. El cuarto año, negócialo con el que sigue, ¿sí? Y el accionar descoordinado entre instituciones, no creo que haya que abundar demasiado, ¿no? Y luego, tenemos instancias de participación social insuficientes, ¿sí?, donde los ciudadanos podamos participar en la política pública, y además las instancias que hay no siempre están ocupadas por gente que alguien preguntó a quién representan. Pues ese es el tema, ¿no? En el Consejo de Cuenca de Tuxpan-Ajamapa hay un representante de la sociedad civil vitalicio que nadie sabe cómo llegó ahí, pero ahí nos representa, pues, ¿no? Y ya la última, para terminar, pues, ¿qué es lo que es necesario y lo que se está intentando transformar, ¿no? Bueno, evidentemente necesitamos una nueva concepción del territorio, integrando lo urbano y lo rural. Ya no podemos pensar que las ciudades existen como entidades etéreas que flotan y que los recursos vienen, pues quién sabe de dónde, ¿no? No, las ciudades están insertas en un contexto territorial, ambiental, social, más allá de sus territorios, y esa es la unidad de planeación, pues. Segunda, el paradigma de gestión integral del agua nos parece pues, urgente, es lo que ya debería ser sentido común hoy en día. Ya no podemos pensar más en solo presas y solo acueductos. Si son presas y acueductos, más todo lo que viene, y eso que viene empieza desde la cuenca, donde se genera el servicio ambiental, y termina después de la ciudad, donde se reintegra el agua servida, ¿no? Necesitamos desarrollar nuevos instrumentos de gobernanza, ¿no?, para lograr esta participación y este desarrollo del continuo urbano-rural más equilibrado, ¿no? Desarrollar estos espacios de participación de los que comentaba hace ratito. Y finalmente, pues también transformar la concepción del agua y en general de la naturaleza como algo que concebimos hoy en día como todavía infinito, ¿sí? Como, y ahora pasará, es finito, ¿no? En la economía ambiental hoy en día te lo dicen, sin cuestionar de fondo los modelos estructurales ambientales, aún esa gente dice, mira, ya lo que necesitas es que en tus costos de producción ya interiorices los costos ambientales, ¿no? Y estoy hablando de los sectores no tan críticos, ¿no? Entonces, esto ya tiene que estar pues en nuestro lenguaje. Y hasta aquí. Los cuentos, mitos de fundación. Pues se autoabastecían de los pequeños manantiales que dieron origen a los barrios originarios de Jalapa. Aquí lo que es interesante también remarcar es que esos manantiales existen, están ahí en Jalitic, están ahí en el Parque Juárez, siguen brotando y proveyendo de agua, ¿no? Entonces no es una cosa que ya se perdió, ahí está, ¿no? Simplemente que no son muy visibles. Ya en el siglo XIX, ya siendo... Y bueno, evidentemente la cuenca de la Antigua es mucho más amplia, llega a la Antigua, llega al mar, pero este es el área que se conoce como la parte alta de la cuenca de la Antigua. Aquí también mostrar que este verdecito más tenue muestra la zona que está en el estado de Puebla, el resto está en Veracruz.
Un poquito de historia. En sus inicios, las congregaciones de Jalapa, que todos sabemos eran 4. Yo voy a abordar un tema que Luisa mencionó ahorita tangencialmente y dedicarle un poquito más de tiempo a este tema de las cuencas donde actualmente se abastece la ciudad de Jalapa, intentando trazar una pequeña historia de lo que ha venido sucediendo y también establecer dos escenarios que estamos encontrando ahorita en relación a las subcuencas de las zonas. Toda el agua es buena, casi el 4% viene también de esas zonas. Para ubicarnos, aunque Luisa ya también nos adelantó un poquito, lo que es interesante aquí ver es que toda el área que está demarcada en moradito es la cuenca alta del río Antigua. Es decir, que las dos subcuencas, la de Pixquiac y el de Huitzilapan, en realidad son parte de una cuenca más grande, ¿no? Que se abastece la zona metropolitana de Jalapa. Bien, a lo mejor ya todos sabemos que en Jalapa en realidad se abastece principalmente de dos subcuencas, la del río Huitzilapan, en donde está la presa de los colibríes en Puebla, y la del río Pixquiac, que nace aquí en el cofre de Perote. Respectivamente el 58 y el 38% del agua aportada. Hay una tercera fuente bastante menor que es aquí en el Castillo, que